Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la discapacidad. Este podcast está encaminado a divulgar la comprensión de la discapacidad en la actualidad, justo con este objetivo fundamental de promover una imagen inclusiva de la misma. Conversaremos sobre diversos temas que están obviamente propuestos en el entendido de que pues, la plática espontánea y el comentario pues enriquece mucho la discusión. Es un gusto para mí presentarlos el día de hoy y que nos estén acompañando el maestro en Filosofía de la Cultura y la Religión en la época contemporánea, Mauricio Melgar Álvarez. Muchas gracias. Está también con nosotros el licenciado en Derecho Ernesto Rosas Barrientos, experto en políticas públicas acerca de la discapacidad y director de vinculación interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual. Gracias por invitarme. También está con nosotros Agustín de Pavía, maestro en Derecho y docente de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Panamericana y director general de Yo También, Asociación Civil. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también Jessica Feregrino, orientadora en educación sexual para personas con discapacidad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos. Yo soy Luz María Torres, soy psicóloga y soy maestra en psicoterapia familiar sistémica y pues me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Yo quisiera proponer para entrar como en materia, un poco que de manera espontánea y como ustedes prefieran, nos hablaran un poco de la conceptualización de la discapacidad. ¿Quién toma turno? ¿Quién quiere empezar? Y adelante, lo escuchamos con atención. Bueno, pues hay algunos autores y autoras que han hecho diversas propuestas, diversos recorridos históricos para hablar sobre cómo ha ido cambiando la conceptualización respecto de las personas con discapacidad. Podríamos comenzar con una descripción que es muy difundida, que es la propuesta que hace la doctora Agustina Palacios, que habla históricamente respecto de estos modelos de comprensión de la discapacidad, planteando primero el modelo de prescindencia, que tiene pues un fundamento mágico religioso, donde la justificación de la existencia de la discapacidad se da desde un elemento sobrenatural como castigo divino, ¿no? Había una implicación ética respecto de la justificación de la discapacidad, es decir, los padres o la familia de la persona con discapacidad habían cometido pues algún error en este ámbito de lo ético-moral y como castigo había surgido la persona con discapacidad, o en el caso de la propia persona con discapacidad. Después plantea dentro de este modelo de prescindencia un submodelo que denomina eugenésico, ¿no? Esta propuesta de eliminar a las personas con deficiencias. Después, dando un gran salto, el siguiente modelo importante sería el modelo médico rehabilitador, que asume la discapacidad como una enfermedad o como una normalidad, y entonces la propuesta es, a través del ejercicio de la ciencia médica, curar a las personas con discapacidad, normalizarlas, de lo normal pasen a la normalidad, y luego plantea en otro gran salto el modelo social. El modelo social plantea ya una relación distinta con la discapacidad, donde las personas con discapacidad exigen la apertura de espacios para garantizar su participación, ¿no? Yo propondría después, yo lo separo como un modelo de derechos, ¿no? Donde en el mundo, en el ámbito del derecho vigente, pues es un derecho que no considera a las personas con discapacidad, por tanto es un derecho que genera víctimas. Entonces, cuando las personas con discapacidad hacen conciencia de este vacío legal, de esta falta en el derecho de considerarlas de manera directa, y hacen conciencia de su propia negatividad, es decir, de lo que la sociedad
y el propio derecho les ha negado, postulan y luchan por la existencia de un nuevo consenso, ¿no? Y este nuevo consenso se ve expresado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, ahí ya estaríamos hablando como de otro paradigma. A grandes rasgos, digamos que estas son las visiones, un recorrido histórico muy apretado, muy apresurado de las concepciones generales sobre la discapacidad. Algo que es importante decir es que, si bien la doctora Palacios en su libro El modelo social de la discapacidad lo plantea dentro de periodos históricos definidos, lo cierto es que todos estos modelos siguen siendo vigentes. Todavía hay gente que piensa que la discapacidad es un castigo, todavía hay gente que piensa, hay médicos que piensan que es análoga a una enfermedad y susceptible de curación. Es decir, estos modelos conviven en la actualidad, ¿no? Y que a mí se me ocurre pensar, ahora que te escucho, como esta parte de la función del médico, de acuerdo al juramento hipocrático, tiene que curar. O sea, tiene que curar. O sea, la función fundamental es hacer normales, ¿no? O sea, normalizar a la discapacidad, ¿no? Sí, la noción de virtud y equilibrio para Hipócrates es fundamental, tanto en la práctica de la profesión médica como en la vida del médico y en la vida del enfermo, ¿no? Y que en sí mismo, es decir, cuando yo quiero rehabilitar, cuando yo quiero curar y la cura está lejana de esto, entonces ahí mismo ejerzo discriminación. Claro. Ahí lo que sí tendríamos como que identificar, que es un tema que no acaba todavía de dejarse fuera de contexto, es que la discapacidad en sí misma no es una enfermedad. Probablemente sí se derivó en su momento de ella, de un accidente, de nacimiento o alguna circunstancia mayor, pero cuando encuentra esa estabilidad a través de un tratamiento, cirugía, cualquier otro mecanismo, la persona lo que ya va a vivir a partir de ello es una condición en la que se ven limitadas sus diferentes posibilidades de actuación. Digamos, en este caso, la discapacidad que se identifica como la física, la sensorial, la intelectual y psicosocial se van a presentar, pero ya en ese momento ya no hablamos de un enfermo, hablamos de alguien que tiene restringidas todas estas posibilidades de su entorno, pero que se encuentran limitadas por las barreras que lo rodean, ¿no? O sea, la discapacidad, se ha dicho, por eso hablaba bien Mauricio, de un entorno, de una situación social y de derechos, porque el entorno es el que complica muchas veces la posibilidad de que nosotros podamos alcanzar una meta o alguna situación en particular. Y los derechos pues van a ser como los de cualquier otra persona, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación, a la familia, todos estos, pero con condiciones en las que por nuestra circunstancia requieren de algunos elementos que le permitan llegar de otra forma, pero llegamos a poder gozar de ellos o ejercerlos. Sí, propiamente aquí es la complejidad, que normalmente es el papá dice qué tengo que hacer, o la persona con discapacidades qué tengo que hacer. Que este tipo de discurso, cuando te hacen esa pregunta, la pregunta en sí mismo viene del modelo anterior. ¿Por qué yo lo tengo? ¿Por qué yo tengo la culpa? ¿Qué voy a hacer cuando yo no esté? Estás asumiendo tú la responsabilidad en vez de transferir la responsabilidad de cómo cambio la sociedad para que incluyan a la persona. Y realmente es yo consigo trabajo inclusivo, educación especial para la persona con discapacidad de manera individual, en vez de ir construyendo un entorno inclusivo o un entorno de derechos, buscas tus servicios en lo particular. En la medida que no vas viendo que lo que tú estás construyendo es modificar el entorno para todos los demás, que tú como persona con discapacidad estás construyendo un mundo para todas las personas, seguimos en un modelo de es mi responsabilidad, es mi carga y por favor ayúdame. Lo interesante de estas visiones es que tienen un impacto
en todos los aspectos y en todas las áreas de la sociedad, en la educación, en la salud, en el trabajo, en la recreación, incluso en la sexualidad. Es muy importante también ese ámbito, ¿no? Existe una creencia errónea, ahí Jessica es la experta, pero hay una creencia errónea respecto de una especie de asexualidad que pesa sobre nosotros, ¿no? Sí, en ese tema justo ahora que mencionabas, Mau, de cómo se hacen esas intersecciones y cómo estos modelos pensáramos que han transcurrido durante siglos y que pareciera que, claro que nuestra propuesta es movernos a un modelo social de derechos humanos. Es cierto que en el caso de niñas y mujeres se han hecho brechas de desigualdad que generan actos y prácticas de discriminación, como lo mencionabas, y prueba de ello es en los casos de sexualidad, la esterilización que se practica de manera clara y contundente hacia un grupo muy dirigido, que son niñas y mujeres con discapacidad intelectual, particularmente y psicosocial, donde se considera que no son necesarias su reproducción porque no son viables, no serían funcionables, no tendrían la capacidad de ejercicio de una maternidad o una paternidad. Y esta práctica desde el sector de salud es muy constante, los usos, creencias, estereotipos de qué tienen que esperar de ellas y de qué se espera que tendrían que hacer. Y entonces a veces en la desinformar a las familias se genera el buscar la esterilización como una manera de mayor protección y seguridad para ella. Y yo creo que en este modelo social, pues un ejemplo de ello es el artículo 23, ¿no? En el inciso C, que nos refiere el derecho que tienen las niñas, niños y personas en general con discapacidad a mantener su fertilidad. Es decir, no hay posibilidad desde el modelo social ninguna esterilización, ¿no? Y serían importantes como estos modelos se siguen permeando y siguen generando prácticas que generan violencia sexual, en este caso, hacia estos sectores. Sí. A ver, un ejemplo muy claro sería la discapacidad, el problema de discriminación lo genera la sociedad, dependiendo de cómo está la persona, digamos la diversidad funcional de la persona, que puede ser las diversas barreras o deficiencias que tiene, dependiendo en qué sociedad y qué es lo que realiza, se genera su discapacidad. Si yo estoy en la Ciudad de México, mi discapacidad es una. Si yo estoy en Europa, en Estados Unidos, es otra. Y si estoy en el sur de nuestro país, es completamente otro. Pero médicamente sigo teniendo la misma situación. Entonces es un asunto de la sociedad, porque la sociedad nunca fue construida y hay estereotipos de cómo funciona la persona con discapacidad en frente a la sociedad. En este sentido, se asemeja mucho a la perspectiva de género. Aquí podemos poner de, ¿qué hago con mi niño? Es que no puede. Ahora, imaginemos que digamos, es que una mujer, ¿qué hacemos con una mujer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con una mujer para que vaya a la escuela? En realidad ahorita el discurso es de, no tenemos que hacer nada con las mujeres, más bien, toda la sociedad tiene que saber cómo cambiar su entorno para ser incluyentes y tener la perspectiva de género. Ahí es donde es el cambio, y ahí sería, si quieres asegurarte que el discurso sea de derechos humanos, piensa que si fuera una niña, niño o una mujer en tu discurso. Y precisamente, si tú ves que ese discurso lo ves como que es incorrecto en la lógica, entonces estás pensando de una manera incorrecta de cómo estás atendiendo. Realmente el asunto aquí es reconocer la diferencia y prestar los servicios de la diferencia, pero esos servicios ya tienen que estar en la sociedad y tú no los tienes que estar cargando contigo. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, desde el ámbito de la psicología y particularmente del ámbito de la psicoterapia, estoy pensando justo en todos estos modelos médicos tradicionales que hacen énfasis en la patología y en la carencia. O sea, son modelos carenciales. Es decir, ¿qué le falta a la persona para ser normal, para entrar en la sociedad? Cuando justo lo que tú comentabas, o sea, el asunto de la discapacidad, de la discriminación de género, todo este tipo de cosas, no es un asunto interno, es un asunto de interacción con los otros. Es cómo me relaciono a partir de la diferencia en el mundo. O sea, ¿cómo voy a estar en el mundo? Pero necesito el mundo y necesito
los apoyos, los recursos, los accesos, la equidad, pero es un cambio mucho más abarcativo que no tiene que ver justamente con solo la persona. O sea, y de ahí deriva un poco, no sé si me quieran ampliar este aspecto, ¿no? Es decir, la discapacidad no está dentro de uno, no es algo que la discapacidad no me posee a mí, ¿no? Entonces, no sé si quisieran hablar un poquito más yo sí quisiera precisar un tema que seguramente Mauricio tiene más elementos para ello que yo, pero lo que es identificar la normalidad de una persona, ¿no? Muchas veces se identifican, hace rato hablábamos de que la discapacidad pareciera que es un asunto de salud, y también pareciera que la discapacidad es un asunto de, es que ellos no son personas normales, ¿no? Y no, simplemente somos diferentes como los hay en toda la gama de posibilidades que puede haber en una persona, y lo único que requerimos precisamente son todos esos elementos que nos rodean para que hagamos lo que cualquier otra persona, ¿no? Necesitamos accesibilidad urbana, necesitamos comunicaciones accesibles, necesitamos un trabajo en el que haya condiciones para que pueda uno desarrollarla, una inclusión educativa donde haya equipamiento, donde haya profesores capacitados para atender a alguien con discapacidad, todos esos elementos que se suman y que nos permitirán pues llegar finalmente a lo que cualquier otra persona. Entonces, el ser o no con discapacidad no nos hace identificarnos como normales o anormales, ¿no? Simplemente somos uno de tantas variedades que hay. Sí, justamente pensaba yo en que hay que, si se me permite la expresión, desdiagnosticar la discapacidad. Esa es la propuesta que está al fondo de la convención, verla como una realidad que se configura a partir de la interacción entre la deficiencia presente en cualquier persona con discapacidad y las barreras que están presentes en el entorno. En este sentido, la biomedicina ha ejercido un poder del cual ha sido muy difícil desprendernos o liberarnos como personas con discapacidad. El diagnóstico y el tratamiento deben ser solo un elemento en la esfera de la vida de la persona con discapacidad, pero no debe ser tomado como un criterio que la especifique o la determine, ¿no? Y lo que sí debería ser determinante es los apoyos que requerimos quienes vivimos con una discapacidad para poder estar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, y esos apoyos pues son responsabilidad del Estado y de la propia sociedad, claro, ¿no? La garantía de esos apoyos. Ahorita hablando de apoyos de la sociedad, está el estereotipo es de que si tú le echas ganas vas a poder superar las cosas. Sí. Y es de, bueno, puedes ser responsable, hacer cosas, y sí puedes superar las barreras por tu esfuerzo como cualquier otra persona. Pero que tengas o no tengas discapacidad muchas veces no tiene que ver con esa situación, porque ya después generas el estereotipo de él sí pudo porque tú no. O sea, estás estigmatizando a las personas que por ciertos motivos no pueden hacer esos logros. Y en general, la razón por que muchas personas podemos hacer cosas es porque tenemos redes de apoyo que nos permiten hacer más cosas. Tenemos más personas que nos apoyan, tenemos más recursos económicos. Normalmente, la persona con discapacidad que está incluida gasta muchísimo más en los servicios de inclusión y servicios adicionales y todos los servicios para que funcione de manera incluyente sin barreras, y esos son los que generan pobreza. Por eso se vincula erróneamente, es que la persona con discapacidad es pobre. No, no es que sea pobre, sino más bien gasta más, y además de gastar más, sus servicios, como son especializados, son de mayor gasto. Por eso está el vínculo de pobreza y discapacidad, pero en realidad no es lo mismo. Por eso es un cambio social, para que esos gastos de la discapacidad ya se hagan en toda la sociedad y sea el mínimo el costo, y ya con eso puede lograr una inclusión más justa. Y ahí viene el papel del gobierno, porque cualquiera diría, bueno, a lo mejor es un asunto de la familia, sí lo es, de la propia persona, pero también de los gobiernos hay una responsabilidad de que todas las personas alcancemos el fin último, que es la felicidad en toda la extensión de la palabra,
Y bueno, pues ahí viene la necesidad de que haya políticas, que haya programas donde no solamente se hable de, pues te voy a dotar de una cantidad de dinero, que eso está bien, pero también sumar políticas que te garanticen una incorporación educativa, un acceso a la salud en toda la extensión de la palabra, oportunidades de empleo con equidad de oportunidades, con las posibilidades de accesar a la cultura, al arte, al deporte, todo lo que cualquier persona buscaría. Entonces hace falta que los gobiernos fortalezcan las políticas públicas en estos terrenos.